El arranque de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo colocó nuevamente a México bajo los reflectores internacionales. Sin embargo, más allá de lo que ocurrió dentro de los estadios, una de las imágenes más llamativas fue la forma en la que miles de personas hicieron suyo el acontecimiento desde plazas, calles y espacios públicos. El tema ha abierto una conversación sobre los contrastes que dejó esta jornada. Por un lado, las zonas exclusivas, los protocolos y las restricciones asociadas a la organización del torneo. Por otro, las celebraciones populares que transformaron el evento en una experiencia colectiva para quienes no estuvieron dentro de los recintos deportivos. Al mismo tiempo, las movilizaciones de distintos grupos sociales continuaron presentes en la agenda pública. Esto ha generado otra discusión. Cuando existen canales de diálogo abiertos y atención institucional a las demandas, ¿qué papel deben jugar las manifestaciones? ¿Y dónde está el límite entre la protesta legítima y los actos de violencia o afectación a terceros? Más allá del espectáculo deportivo, el debate gira en torno a cómo convivieron durante estos días la celebración colectiva, las expresiones sociales y el uso de espacios públicos. Este será el tema de hoy en Entre el Ruido. Este jueves 11 de junio tuvimos en México la inauguración histórica de la justa mundialista en un contexto marcado por un intento de privatizar el fútbol por parte de la organización internacional que convoca a este evento. Y por otro lado, en México, como se destacó, la proyección de este primer partido entre México y Sudáfrica en las plazas públicas de los gobiernos de la transformación, en un contexto marcado por la intervención, por causas legítimas que han sido cooptadas por algunos políticos y empresarios, y bueno, por supuesto, el resultado que tuvimos de este primer partido a favor de México, en donde tuvimos una celebración de todo el pueblo de México aquí en el centro del país y en todos los estados, en todos los rincones, también del mundo en donde hay mexicanos, que se compartió esta alegría por lo que representó la primera victoria de México en este partido inaugural. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste, Carlos? Sí, bien, a ver, mencionas algo muy importante, muy interesante. La derecha le apostaba muchísimo, bueno, la ultraderecha y todos aquellos agoreros del mal le apostaban a la desestabilización a raíz de este evento deportivo, le apostaban que le fuera mal al país, le apostaban que le fuera mal a las familias mexicanas que se ven beneficiadas por este preciso evento, y bueno, salió todo lo contrario. Todas las partes involucradas en ese día de la inauguración pudieron lograr su cometido, tanto los colectivos que decidieron marchar legítimamente, como los propios asistentes al partido inaugural. Entonces eso a mí pues, me parece algo bien. Lo que me parece bastante irresponsable es que haya gente que desde la ignorancia compare lo sucedido el día de la inauguración con lo del 68. Es hasta una falta de respeto para las verdaderas víctimas de aquella masacre por parte del priismo más rancio, que se compare con la contención y retención para que todas las partes involucradas nuevamente pudieran manifestarse libremente sin también afectar los derechos ni vulnerar las oportunidades de los otros para poder asistir a un partido. Sí, yo creo que es innegable que en el país hay toda una fiebre deportiva por este gran evento. Creo que es innegable que todos estamos entusiasmados, pero también no podemos ser antipáticos con la situación que otras personas viven. Yo coincido contigo, Carlos, que afortunadamente no se llevó a un extremo como lo que pasó en el 68, y recordarle a nuestra generación, si algún día piensan que el PRI es su casa o es una opción para el futuro, piensen que es el mismo partido que se encargó de desaparecer estudiantes en su momento. Pero el decir qué causa es legítima y qué causa no es legítima, creo que no es el debate. Creo que las causas y que las manifestaciones que se dieron en estos días son muy legítimas, emanan de un derecho social. No, pero sí están diciendo que han sido captadas o cooptadas más bien por empresarios y políticos, y yo creo que si hoy sales a la calle y entrevistas a una madre buscadora, te va a decir lo mismo por los del PRI, por los del PAN y por los de Morena. Y por, ¿Qué es? Que no les han cumplido y que no les hacen caso, y no podemos reducir su lucha a ser cooptados por un líder político. Me parece interesante que hayas mencionado a todos los partidos menos a uno. Sí, a Movimiento Ciudadano. Y reitero porque es importante, y me parece importante mencionar a Movimiento Ciudadano. Vimos un video de una mujer, de una madre buscadora,
rogándole a un policía en Ciudad de México, una madre buscadora de un colectivo de Jalisco. ¿Quién gobierna Jalisco? Movimiento Jalisco lo Ciudadano. gobierna Y Movimiento hay Ciudadano. desaparecidos en todo ¿Dónde el país. estaba, Miren, ¿dónde claro. estaba el gobernador de Jalisco ese día de la inauguración? Bueno, eso tomándose se le una tiene que foto preguntar sonriente a desde la todos los frivolidad. me parece gobernadores muy de México, importante porque es que- una Hay crisis, que dejar es una crisis claro. que no se puede hipocresía al reducir lado. a partidos Completamente. políticos. Mira, a mí me Es una parece realidad muy que tiene importante, todo México Diego, y que no sí. podemos hacer de lado. 16,000 Me parece muy 42 importante, casos de Carlos, desaparecidos en también Jalisco que, y el gobernador en primer lugar, sonriendo como más de frívolamente. 100,000 a mí me parece en todo muy México. importante que reconozcamos el derecho legítimo que tienen todas las causas a manifestarse. Completamente. Eso es Claro. algo en lo que Pero coincidimos en esta manifestarse no- mesa. Si me permites, Ajá, Diego, yo sí. creo que tenemos que partir del reconocimiento, por un lado, del derecho legítimo a la manifestación, a la libre expresión, que hoy lo hay en México como nunca antes, Es que se simulación. reprimía No. ese tipo de expresiones de manifestación pública, Lo lamento. que hay un diálogo. Por un lado, tuvimos en la Ciudad de México las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que exigían, en este caso, el aumento salarial y el tema de las pensiones. Hay una mesa abierta por parte de Gobernación, hay propuestas muy importantes en este sentido y eso creo que me parece a mí muy valioso. Lo que se comentaba respecto a la cooptación de estas causas por parte de políticos y empresarios es porque, si ustedes recuerdan, en redes sociales circuló el video de Ricardo Salinas Pliego días antes de la inauguración de esta justa deportiva, en donde él llamaba no al diálogo, no a la propuesta, sino a la confrontación, a la violencia, a que sea a través del choque, de la confrontación directa, cómo se resuelvan las diferencias en nuestro Y las país. Yo creo que causas no lo esas siguieron, voces no lo acompañaron, siempre las claro. tenemos que condenar. Nunca podemos coincidir con que haya voces que llamen a la violencia. La violencia nunca va a ser el camino, todo por la Mira. razón y el derecho, nada por la fuerza. Ese es un principio Nunca de es este el gobierno. camino, y hay pero que cuando decir, si me llegas a la permites desesperación, concluir, no, si me pero permites cuando llegas a concluir la este punto, desesperación no te puede porque lo faltar la cierto empatía. es que los gobiernos de la transformación estuvieron en las calles, en las plazas públicas donde se proyectó este evento deportivo. Los gobernadores de Movimiento Ciudadano estuvieron ahí en el privilegio y en el lujo del estadio, con costos que van de los 80 a más de 120,000 pesos por boleto, un costo que no puede pagar ningún mexicano. La presidenta Claudia No, y Sheinbaum Alejandro, tenía el boleto 001, desde se lo dio una a una completa joven. Y te digo algo, frivolidad yo no y vengo a olvido. defender políticos, Claro. yo no vengo a defender gobernadores, yo no vengo a defender un partido, yo vengo a defender las causas, a decir, lo que las personas querían ese día era expresar y aprovechar un escenario internacional para decir, México no solo es fiesta, México no solo va a ser el partido, México tuvo 8 años para organizar este partido y se veía venir que todas las personas a las cuales le dieron la espalda, porque le dieron la espalda a la gente, ¿cuántas veces les prometieron que iban a No se mejorar les su ha dado situación? Y la hoy vean espalda a la cómo están. gente. Se le Hay ha dado la diálogo espalda a las abierto. madres buscadoras. Una cosa es apoyar a las causas y dejar que se manifiesten. Otra cosa es simular una manifestación al dejarlos nada más recorrer 2 kilómetros y después encapsularlos. Su fin no era caminar 2 kilómetros. Su fin era estar en el escenario internacional, enseñándole al mundo cuál es la realidad de México. Más de 130,000 desaparecidos, no solamente en Jalisco, porque sí los hay en Jalisco, pero también los hay en Zacatecas, los el hay en número uno. Sinaloa, los hay en Guanajuato. Esto no es de partidos. Jalisco No es es el culpa de número un uno. gobierno ni del PAN, ni de Morena, de MC, ni de ningún partido. Es culpa de una cultura que tenemos que lamentablemente se ha arraigado tanto en la corrupción política que ha enfermado a nuestra sociedad, ha enfermado a nuestros políticos, del partido que sea, pero hoy México tiene una crisis de desaparecidos que no podemos pasar por alto y que se tiene que visibilizar ante un escenario internacional como lo fue el partido del jueves. Creo que está muy bien visibilizada la lucha. A mí, ¿qué más quisiera que ojalá estas manifestaciones se llevaran completamente desde una legitimidad sin la violencia? Porque en efecto, no podemos, reitero, no podemos permitir que en un derecho se prohíba otro, ¿no? Como es también el que pues, las personas puedan asistir libremente al partido. Sabemos muy bien que si hubiesen llegado, quienes hubiesen llegado hasta la entrada, que hubo grupos de choque que sí llegaron, causaron destrozos, golpearon policías, golpearon caballos que iban también montados por los propios policías. O sea, creo que esos son los escenarios Me que gustaría ver no, las evidencias que no de eso. necesitamos ver. Me Claro, gustaría están ver en las redes evidencias sociales. porque Están en- reducir sí, están a las en madres redes sociales. buscadoras a un grupo de choque se me No, hace no, algo no, muy no, bajo, no, no. de verdad. se Las me hace madres muy bajo. buscadoras tienen toda la lucha, tienen, Bueno, a los maestros tienen lo se me hace muy legítimo, bajo. tienen todo lo legítimo. También es mentira que nunca se les ha atendido. Claro que hay un diálogo abierto con todos los grupos. Es más, hay un diálogo abierto con la gente. La propia Segov siempre lo estuvo
diciendo, lo estuvo Sí, pero la informando. gente se cansa de esperar. Lo que está pidiendo la gente, también hay que decirlo, es algo que no se puede realizar en este momento. Cuesta millones y millones, literal, de pesos del contribuyente. Es algo que no se puede realizar. Les dieron soluciones, Pero ¿para soluciones qué les que dan sí esperanza? soluciones que sí se pueden realizar. Y aún así decidieron optar por otro camino. No, pero lo más bajo es Se jugar con la comenta- esperanza de las personas, decirles, te se voy a comenta- cumplir lo que quieras y a la mera hora no Se hacerlo. comenta que hay simulación en cuanto a la libertad de expresión. Discúlpame, pero en Jalisco ni siquiera pueden salir a marchar. O sea, ¿qué casos pasó en una ocasión con el exgobernador Alfaro, de que jóvenes salieron a marchar y uno terminó desafortunadamente asesinado? Esa es la libertad de expresión de Movimiento Bueno, Ciudadano. y eso es lo que sigue Luego pasando en todo tenemos el país. la desigualdad de Nuevo León. Tenemos la desigualdad en Nuevo León también. Completamente. Yo creo que a eso nos referimos cuando hablamos de lucrar políticamente con las causas. Hay quienes hablan de defender las causas, pero sus gobernadores, la gente de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN, estuvieron en el estadio ahí manifestándose, pero desde el privilegio a favor de estas causas. Mientras hubo, en este caso, gobiernos como el Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad, que estuvieron atendiendo desde las instituciones y desde las calles estas demandas legítimas que se están presentando en nuestro país. Y lo más importante, pues creo que la gente también quiere escuchar el festejo y lo que también representó importante de unión nacional, un momento muy importante de unión y de fraternidad entre el pueblo de México ante esta victoria. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Durante la mañanera del 10 de junio, la Subsecretaría de Industria y Comercio presentó avances del Plan México, que contempla la creación de una oficina presidencial de gestión de inversiones para agilizar proyectos estratégicos y reducir trámites burocráticos. La meta es aprobar inversiones en un máximo de 30 días hábiles en sectores como el automotriz, farmacéutico, aeroespacial y energético. El 12 de junio, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó que el partido inaugural del torneo de fútbol generó una derrama económica superior a 1.200 millones de pesos, impulsada principalmente por la actividad turística en la Ciudad de México. El 14 de junio, Estados Unidos e Irán acordaron avanzar en la reapertura del Estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo. El acuerdo busca reducir tensiones en Medio Oriente, garantizar la seguridad marítima y estabilizar los mercados energéticos con impacto en economías como China, India, Japón, Corea del Sur y México. El 8 de junio, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que Naucalpan redujo 41% los homicidios durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto al año anterior, resultado atribuido a las mesas de construcción de la paz y la coordinación de estrategias de seguridad. Con motivo del torneo internacional de fútbol, el Estado de México habilitó 14 destinos futboleros en municipios como Toluca, Metepec, Valle de Bravo, Tepotzotlán y Teotihuacán. Del 11 de junio al 9 de julio ofrecerán transmisiones de partidos y actividades gratuitas, incluyendo eventos culturales, gastronómicos, artesanales y recreativos. Bueno, estas fueron las noticias de la última semana y le invitamos a que asista justo a esta proyección que va a haber de los partidos de esta justa deportiva en varios puntos de aquí del Estado de México, en esta estrategia llamada Estadio de México, para seguir disfrutando del espacio público y disfrutar de estos partidos que vienen tanto de la selección nacional como de otras selecciones del mundo. Y aquí yo quiero destacar, hablábamos del contexto en el que se dio esta inauguración de esta justa deportiva, pero creo que también hablar de lo simbólico de los goles. El primer gol, el de Julián Quiñones, un migrante nacionalizado, naturalizado mexicano, colombiano. Habla de la diversidad también y de la inclusión de México, del mensaje hacia el mundo en un contexto en el que se reprime a los migrantes, a los sectores más vulnerables. Bueno, por supuesto, Raúl Jiménez también, él originario de Hidalgo, de Tepeji del Río, nos habla de que este deporte
no es un privilegio de unos cuantos, sino que le pertenece a los pueblos. Es el mensaje que está dando México, además de la hospitalidad que hay en nuestro país por parte del pueblo de México, los videos de muchas personas extranjeras en las calles de la Ciudad de México y de varios puntos del país, disfrutando del ambiente que se vive en México, que sin duda es la mejor sede deportiva de este evento. Déjame decirte, o sea, honestamente yo creo que tenía que haber sido la única sede. Lo hemos visto por años cómo el pueblo de México siempre abraza muy bien este tipo de eventos de nivel internacional y comparado, por ejemplo, a cómo Estados Unidos y su gobierno ha tratado a las federaciones diferentes de fútbol, como por ejemplo el caso de La selección de Irán. No, del la árbitro selec- bueno, somalí y de la selección de Irán. la que no selección de pudieron Irán, entrar. el árbitro somalí. O sea, para mí eso es una falta de respeto enorme, no solo para el evento, no solo para los pueblos, sino pues para el propio significado de lo que esto representa, porque en sí es un momento, es como un respiro de, en verdad, poder unirnos como seres humanos en este deporte que nos llama, porque muy bien lo mencionó Alejandro, es un deporte del pueblo y para el pueblo. Por eso que se hayan hecho también todas estas zonas de tipo fan fest, pues han sido buenísimas. Sí, yo creo que la ilusión del mexicano es, nos quedan cortos 13 partidos. Sí, Quisiéramos tener mucho más y eso también habla de cómo los gobiernos que aprobaron este justa mundialista, este evento, que es concretamente el gobierno del PRI, pues entregaron esa parte que en esta mesa se ha defendido mucho de la soberanía, ¿no? Cómo el gobierno mexicano se ha entregado a ese organismo internacional cuando se acordó el partido y cuando se ha estado organizando de estos 7 años para acá. O sea, al mexicano le cuesta no sentirse parte de este evento deportivo. Y ¿Por qué? boletos carísimos. Porque los boletos son caros, las playeras son caras, los derechos de transmisión son caros, porque antes prendías y ponías un canal y podías ver el partido y ahora tienes que pagar como 1001 paquetes para poder disfrutarlo. Y también, 10 plataformas diferentes, ¿no? Lastima y duele para el mexicano porque al final, ¿quién es el que consume el fútbol? No son las élites. El fútbol lamentablemente se ha privatizado, ha caído en ser ya de unos pocos cuando era el deporte del barrio. Hoy vemos, tú decías a Quiñones y a Fidalgo, ellos son tan mexicanos como nosotros y nos representan muy bien y lamentablemente hoy el niño que aspira a vestir una playera de la selección lo tiene que ver desde lejos de un anaquel. ¿Por qué? Porque esa soberanía que Diego se ha defendido tanto en esa mesa ya no la podemos tener tan cercana, porque se han entregado esos derechos por parte de la asociación que maneja el fútbol en México. Se tiene que decir, el fútbol en México es privado, es una asociación la que lo lleva, no lo llevan los gobiernos. Es un negocio. Pero exacto, es un negocio y lamentablemente se le ha visto con esa cara de negocio. Sí, puro- Sacrificando mucho la parte del aficionado, sacrificando el desarrollo de talento. Nos quitaron muchas competencias internacionales por llevarnos a jugar a Estados Unidos. Ya no juegan en México las selecciones. Sí, Entonces, claro. hay muchas cosas que sí aplaudir, que sí sentir como mexicanos, pero lamentablemente hay mexicanos que hoy no se sienten parte de este evento. que Por se eso qué bueno expropie la que- federación. Qué bueno que hablamos también de eso, de que en contraste con lo que está pasando en Estados Unidos, la represión, la discriminación que se está dando de Canadá, no se habla mucho, Por pero ejemplo, se está hablando de México, Un video de del un contraste. marroquí siendo, de un aficionado marroquí previo al partido de Brasil-Marruecos, siendo apaleado por 10 policías estadounidenses. Sí. O sea, Y en Estados Unidos sí, viendo una cruda represión de las manifestaciones que se están dando en distintos puntos de Estados Unidos. Y en el caso de México, por eso es tan importante en contraste con el privilegio, la garantía del derecho al entretenimiento da? y a disfrutar de esta ¿Cómo se justa da eso? deportiva. Porque- Se ha invertido mucho dinero, y hay que decirlo, porque se ha invertido mucho dinero público también en el pago de derechos para que se pueda dar esta proyección, como fue en el caso de la Ciudad de México, de manera completamente gratuita y en los 14 puntos de destinos futboleros en el Estado de México, en donde la gente puede disfrutar en las plazas públicas de estos partidos, tanto de la selección nacional como de otros equipos del mundo. Y esto es muy importante porque reivindicamos de esa manera el derecho a disfrutar del espectáculo, a que no sea un derecho de unos pocos, sino que la gente pueda disfrutarlo. Y va a ser muy interesante cómo se va a desarrollar el Mundial, bueno, en este caso, esta justa deportiva en Estados Unidos y en Canadá, en contraste con cómo se está viviendo en nuestro país. Y a pesar de ser un acto deportivo, está enmarcado en un contexto internacional de intervenciones, de guerra,
y que ese tipo de manifestaciones se han hecho históricamente, tanto en las Olimpiadas como en esta justa deportiva, y yo creo que vamos a seguir viendo este tipo de expresiones de manifestación en favor de la paz, de la autodeterminación de los pueblos y en contra de las potencias que agreden a otras naciones, especialmente en América Latina. Aquí, digo, lo lamentable para mí es que tenemos esta oportunidad de mostrarle al mundo sobre México, sobre la Ciudad de México, sobre las zonas sedes, y yo lo que veo son esfuerzos por maquillar lo que hoy se vive. Y no maquillar solo en tonos morado, con ajolotes, sino maquillar la realidad encapsulando marchas, cooptando estos fanfests, lamentablemente lo debo decir, para eventos de proselitismo, que está prohibido, pero aún así parece que son exclusivos del grupo en el poder, del partido Abierto, oficialista. No. Pareciera que así es, por manera cómo se gratuita. manejan, y que lamentablemente el INPI va a tener que multar hasta por 600,000 pesos a negocios. Eso es que solo sí, si la organización exacto. Fútbol Pero existe esa multa. demanda. Lamentablemente existe esa multa y se Como puede arrastrar a existe en través de las Estados Unidos señales. y en Y es a Canadá. lo que yo me refiero, de que no te sientes mexicano porque no tengo que ir hasta un fanfest que me queda lejos. Puedo ir a lo mejor al restaurante de la colonia, donde siempre me reúno con mis amigos, y que no tengan los derechos De o igual que lo hagan de forma, manera clandestina esto porque no pasa tienen los derechos. si los es muy triste. establecimientos pagan exclusivamente, le piden cobro al cliente la Claro. entrada para ver exclusivamente el Sí. partido. Y lo que pudo haber sido un Pero si desarrollo no, no económico pasa. importante hacia lo local, una buena derrama, va a ser solamente capitalizada por el organismo que Ha hizo causado este una evento. buena derrama. 1,200 Sí. millones de pesos el primer día de la Que inauguración. podría ser más. Que puede ser más y va a ser más. Y aquí lo importante y que a mi consideración creo que el gran reto que se tiene es que no quede estancado simple y sencillamente en la parte de arriba, o sea, en las grandes cadenas Élites. de restaurantes, sino que baje a las microempresas, que sí está bajando, que sí baje también a las empresas familiares, a los restaurantes familiares, que sabemos muy bien en Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León, se tiene por excelencia pues de la mejor comida que podemos encontrar en el país. Sí. Entonces yo también hago un llamado a todo ese público que nos pueda estar viendo, ya sea nacional o si llegamos también a oídos internacionales, que consumamos en lo local, que vayamos con el restaurante de la familia que tiene ahí por más de 50 años, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar con este evento deportivo y es ahí donde el mexicano se va a sentir orgulloso de que a pesar de no tener las condiciones, porque pues el fútbol ha sido privatizado, como ya muy bien lo mencionaron, podamos sacar un lado positivo, como siempre lo hemos hecho como buenos mexicanos, para hacerle frente a este cáncer que es esta organización internacional de fútbol. Siempre creo que hay que responder a este intento privatizador de convertirlo todo en un negocio. Siempre una respuesta de organización, de ver en comunidad estos partidos, de consumir local, como decía Carlos, de seguir desarrollando esta justa deportiva, especialmente en nuestro país, en paz y con el máximo respaldo a nuestra selección, que yo creo que es muy interesante ver cómo aún hoy en día genera una unión del pueblo de México impresionante. Veíamos la imagen en el Ángel de la Independencia de miles de personas reunidas junto con extranjeros, presenciando el fervor que provoca un triunfo de la selección nacional. Y yo creo que siempre tiene que prevalecer esa unidad nacional por encima de las diferencias que hay en nuestro país y en el contexto que está viviendo el mundo, aprovechar este foco internacional que se tiene en este momento para defender y sí hacer las manifestaciones que haya contra los poderosos, contra los poderes económicos, contra los poderes que se ubican en Washington particularmente, que aún en este evento están discriminando, están reprimiendo, están pues tratando obviamente de seguir interviniendo en los países de América Latina. Viene este fin de semana, hay que decirlo, la elección en Colombia y hay que estar muy Dar pendientes. un todas y último todos. comentario, me parece importante resaltar que días antes del Mundial, Xóchitl Gálvez, la candidata del PRIAN, sacó un video donde decía que el Mundial había sido secuestrado, que el fútbol tal, que no se iba a poder asistir. Y acto seguido sale ella en una selfie presumiendo pues su entrada de el miles y estadio. miles de pesos, Claro. ¿no? No, igual para concluir, Perfecto. creo que a todos queremos que a México le vaya bien, pero yo creo que no podemos cambiar esa parte sacrificando la empatía que debemos de tener hacia las causas justas. Siempre la empatía con las causas justas y la unidad nacional en apoyo a Siempre nuestra la selección. libre expresión.
Pues les agradecemos mucho acompañarnos en Entre el Ruido. Ustedes coméntenos en redes sociales qué opinan y sigan este programa y esta discusión en las calles, en las redes, en todos los espacios.